Buenas tardes, hermanos, amigos y todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra página en Facebook, Maná del Cielo. Les saludamos en el amor de Dios, deseándoles que Dios Todopoderoso esté con ustedes, en su familia, cubriéndoles con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en esta hora vamos a dar inicio a esta transmisión y vamos a poner en las manos de Dios todo lo que vamos a hacer, esta alabanza que vamos a ofrecer a nuestro Dios y también la palabra de Dios que vamos a estar escuchando a través de nuestro pastor. Que Dios se glorifique en su vida, que Dios pueda traer esa palabra que tú estás necesitando, hermano, para que tengas esa paz que Dios da en nuestros corazones. Vamos a hacer una oración. Bueno, también no sin antes está con nosotros mi hijo Joel. Él va a estar cantando conmigo en la guitarra ahora. Y pues gracias a Dios por su vida. Y en la parte de atrás, controlando el celular, pues está Jaciel. Para que juntos como familia alabemos y glorifiquemos el nombre precioso de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre, bendito Dios. Le alabamos y le bendecimos. Toda gloria, toda honra es para ti, Señor. Gracias por este día. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Dios, por sus vidas. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres bueno, porque tú has sido fiel, Señor, porque tú eres fiel. Señor, tú has vencido, Padre Celestial, y nosotros te alabamos. Nos gozamos en ti, Padre Santo, porque tenemos una esperanza, Señor, porque tenemos esa esperanza de vida, Señor, en ti, Padre Santo. Bendito y alabado sea tu nombre poderoso. Yo te pido que tú te glorifiques, Señor, en nuestra vida, que nos uses a quienes estamos aquí transmitiendo, pero también que tú vengas al corazón de cada oyente, de cada persona que está ahí viéndonos, Señor, y los que nos van a ver, para que tu palabra sea, Señor, de bendición, Señor, oh Dios, para que tu palabra llegue a lo más profundo del corazón, penetre, Señor, oh Dios, hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, Señor, oh Dios, en cada oyente, en cada persona que nos va a estar viendo, Padre. Bendito sea tu nombre. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y aquí estamos, Señor, para alabarte. Amén y amén. Así vamos a entonar una canción que es muy hermosa, hermanos, en la cual está fijada nuestra fe como cristianos, porque sabemos que el Señor Jesús venció con poder, con autoridad. Y esta canción dice, Él venció. Acompáñenos, hermanos, a entonarla. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros el cargo toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz. Dilo, hermano. Y por mí murió Jesús. Y por mí murió Jesús. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar
resucitaremos juntamente con Él para estar eternamente y para siempre con nuestro amado Señor. Dios les bendiga en gran manera y así dejamos el lugar a quien corresponde. Muy buenas tardes, amados hermanos de la iglesia, hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Queremos desearles muchas bendiciones de parte de Dios para sus vidas y deseando que el Señor siga supliendo de manera abundante a todas y cada una de sus necesidades. Tiempos difíciles estamos empezando a vivir conforme a lo que enseña las Sagradas Escrituras, pero es importante entender, mis amados, que el Señor está con nosotros. Él dice en su palabra: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, descansemos en esta preciosa promesa de las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca del libro del Apocalipsis, que, como hemos estado viendo, es un libro profético que nos muestra los tiempos de Dios para el hombre, para todos aquellos que le aman, que le esperan en su venida, pero también muestra sus tiempos, sus propósitos para todos aquellos hombres que también rechazan la venida del Señor, que también rechazan la obra que Jesucristo, su Hijo, hizo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos enseña que el que rehúsa creer en el Hijo, esto es en Jesucristo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. En esta mañana toca estudiar la apertura del quinto sello. Hemos estado hablando de la apertura del primer sello, del segundo sello, del tercer sello, del cuarto sello, y hoy nos ocupa la apertura del quinto sello. Para ello vamos a abrir las Sagradas Escrituras, de donde vamos a extraer la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, y vamos a leer los versículos 9 al 11. Yo pido, hermanos, que ustedes ahí en casa abran sus Sagradas Escrituras y todos a una vamos a leer esta porción de la Escritura. Libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento al estudio de la palabra del Señor. Pidamos revelación a través del Espíritu Santo, que Él nos muestre su voluntad y que la palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Vamos a hacernos la pregunta en esta mañana: ¿qué es lo que nos enseña la apertura del quinto sello? La palabra de Dios muestra muchos aspectos interesantes. Cuando se abre este sello, nos habla de altar, de almas, de los que habían sido muertos, que estaban clamando, que estaban suplicando al Señor venganza. Entonces, vamos a preguntarnos quiénes son este grupo de almas
que están debajo del altar y que claman al Señor pidiendo venganza por su muerte. ¿Por qué no se les había hecho justicia hasta ese momento? ¿Cuál es el significado de que se les diera túnicas blancas y por qué debían aún de descansar todavía un poco de tiempo? ¿Y quiénes son esos consiervos y esos hermanos a los cuales también hace referencia este versículo de la palabra del Señor? Con la ayuda de Dios, entonces, vamos a meditar acerca de este sello y qué es lo que nos enseña la bendita palabra del Señor. El Señor Jesús en las Sagradas Escrituras, y hablando básicamente del Evangelio de Mateo, en su capítulo número 24 y en su versículo 9, dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El Señor Jesús en su palabra ha dejado evidencia, testimonio de que muchos hermanos a lo largo de la historia han padecido por causa del Evangelio, por causa de su fe en el Señor. Lo podemos ver en aquellos nuestros hermanos del Antiguo Testamento que eran muertos. En el Nuevo Testamento podemos hablar de la iglesia primitiva. ¿Cuántos miles de hermanos murieron precisamente por causa de su fe en el Señor? Y el Señor Jesús nos está diciendo: os entregarán a tribulación y os matarán. Esto hoy día es una realidad en muchos lugares del mundo, en algunos estados o lugares apartados de nuestra República Mexicana. Podemos ver que muchos hermanos son muertos por causa de su fe en el Señor y mueren de diversas maneras. Entonces podemos ver que a lo largo de la historia muchos cristianos han muerto por su fe en el Señor. Pero también podemos pensar que durante la época de la gran tribulación, muchos hermanos, siervos de Dios, y vamos a referirnos de manera específica al pueblo de Israel, porque para ese momento ya la iglesia del Señor ha sido arrebatada al cielo y se encuentra con el Señor. Entonces vamos a definir que esta apertura del quinto sello está haciendo referencia básicamente al pueblo de Israel y a todos aquellos hombres que muestren fe en el Señor en esos momentos de gran tribulación. Y vamos a entender que son muchos mártires los que van a morir por causa de la fe en el Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis, que es el pasaje que hemos meditado, en el cual estamos meditando en esta tarde. Dice la Escritura que Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces nos damos cuenta que estos hombres que han muerto se encontraban bajo el altar. Es interesante lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de los muertos. Dice la Escritura que estaban bajo el altar y que ellos estaban conscientes de lo que estaba pasando, de su realidad. Y dice la Escritura que ellos claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, esta parte de la Escritura nos está enseñando que cuando el hombre muere, no muere completamente, no es una aniquilación del ser, de la existencia.
como muchos hombres enseñan y dicen que al morir ahí termina la vida del hombre. La palabra del Señor nos está enseñando que estos mártires, estos hombres que mueren por causa de su fe en Jesucristo, dice la palabra que están conscientes, saben lo que está pasando, y esto nos enseña entonces que el alma sigue viviendo después de la muerte, hay una vida después de la muerte, y el alma estaba en un estado completo de conciencia. Es como cuando vimos también la parábola de aquel rico y de Lázaro. Dice la palabra que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, al paraíso, al cielo, y estaba disfrutando de las bendiciones de la misma presencia de Dios. Y aquel hombre rico dice que estaba en tormentos en el Hades. El Hades es el infierno, y aquel hombre rico estaba consciente de lo que estaba viviendo. Por eso, iglesia, mis amados, hemos de entender que la existencia del hombre no termina en el momento de la muerte. Por eso Pablo, él deseaba estar en la presencia del Señor. Filipenses en su capítulo 1, versículos 21 al 23, Pablo expresa esta palabra y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Pablo entonces está estableciendo en la palabra que el estar con Cristo es mucho mejor que estar aquí en esta tierra. Cierto es que la vida es bella, que la vida es hermosa, el vivir es maravilloso. Pero Pablo en la escritura, él está diciendo que estar en la presencia del Señor es muchísimo mejor. Por ello aquellas almas se encuentran bajo el altar. Esto nos enseña que aquellos hombres que murieron o que van a morir en un futuro debido a la gran tribulación, porque así enseña la escritura, que el reinado de aquel hombre llamado anticristo será un reinado de muerte, de odio en contra del pueblo de Israel. Dice la escritura entonces que estas almas aparecen bajo el altar, y esto nos muestra que aquellos hombres estaban amparándose bajo la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerden que la salvación depende de nuestra fe en el Señor, y aquellos hombres que están bajo el altar, que descansan en la gracia de Jesucristo, porque serán aquellos israelitas que reconocerán a Jesús como su Mesías. Ya no volverán a cometer el error cuando vino el Señor Jesús a esta tierra por primera vez, y dice la escritura que a lo suyo vino y que los suyos no le recibieron. Le despreciaron, le hicieron a un lado, mas ahora cuando el Señor se manifieste al final de esa gran tribulación, le reconocerán como su Mesías. Pero durante ese transcurso de tribulación muchos israelitas morirán, pero se ampararán bajo la fe del sacrificio del Cordero. Por eso la escritura nos muestra que están bajo el altar aquellas almas, y dice la escritura que la razón por la cual han muerto es que es por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hombres de Dios se mantendrán fieles al Señor durante esta época de gran tribulación.
Y dice la palabra que ellos claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Por lo tanto, la pregunta es: ¿en qué momento, en qué tiempo está aconteciendo este clamor de aquellos hombres, de aquellas almas que aparecen bajo el altar? Podemos pensar, mis amados hermanos, que es después de que la iglesia del Señor haya sido arrebatada al toque de la final trompeta, conforme lo enseña la palabra del Señor, que es necesario que se toque la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, dice la Escritura, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, entendemos que hay una generación de hombres y de mujeres que no morirán, sino que serán arrebatados, serán transformados conforme a la Escritura. E inmediatamente después hace presencia el anticristo, y la Biblia hace referencia a ese tiempo como el periodo de gran tribulación. Durante este periodo es cuando se dará este clamor de esta multitud de almas que están bajo el altar, que van a morir por causa de su fe y de su testimonio en el Señor. Por lo tanto, la otra pregunta es: ¿quiénes son estos hombres que están pidiendo venganza por causa de su muerte al Señor? Vamos a entender la Escritura y nos vamos a dar cuenta que son hijos del pueblo de Israel, son israelitas. Porque para ese momento ya la iglesia del Señor, como hemos dicho, se encuentra en el cielo. Ya ha sido vestida con vestiduras blancas, con ese lino limpio, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Pero durante este periodo de gran tribulación, el pueblo de Israel sufrirá una gran tribulación y persecución. Por eso nosotros como iglesia hemos de orar por la paz del pueblo de Dios. Pedid por la paz de Jerusalén, de Israel, dice la Escritura. Bendigamos a nuestros hermanos de esa nación, porque tiempos difíciles aún les esperan, tiempos de angustia, conforme enseña la Escritura, la bendita palabra del Señor. Y ellos claman a gran voz, y dice la palabra que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Recuerden que el enemigo persigue al pueblo de Dios. Ha hecho miles de intentos por destruir al pueblo de Israel, mas el pueblo de Israel es un milagro hasta hoy. En nuestros tiempos, muchas naciones han desaparecido. Hombres que han blasfemado, que han maldecido al pueblo de Israel, han muerto, porque dice la Escritura, hablando de Abraham y de su descendencia, Dios le da esta palabra a Abraham y le dice: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Por lo tanto, mis amados hermanos, el enemigo en los últimos tiempos, encarnando aquel hombre llamado Anticristo,
procurará una vez más la destrucción del pueblo de Israel, y por ello es que vemos a muchos hombres bajo el altar que claman, pero se les da esta palabra, se les viste de vestiduras blancas y se les dice que aguarden hasta que se complete el número de consiervos y hermanos que han de morir de la misma manera que ellos. Dios en sus planes divinos conoce ese número. Él tiene los tiempos en sus manos. Y vimos la petición que están haciendo a Dios, porque sus vidas fueron truncadas de momento. Esa vida que le pertenece al Señor y que solo Él puede quitar, les ha sido arrebatada por causa de su testimonio, de su fe puesto en el Señor, en el Cordero de Gloria. La pregunta también que hemos de hacernos en esta mañana es ¿por qué no se les había hecho justicia hasta ese momento? Hemos dicho que los planes de Dios a veces no los podemos entender en plenitud, porque los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y hemos dicho que en este periodo de persecución habrá muchos muertos en el pueblo de Israel y no se les había hecho justicia hasta que el número de ellos, de consiervos y hermanos, se complete. Y dice la palabra que se les dieron vestiduras blancas. Recordemos, mis amados hermanos, cómo era que los sacerdotes tenían que presentarse delante de Dios. Levítico en su capítulo 16, versículo número 4, dice la palabra: con esto, dice versículo 3 de Levítico capítulo 16, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Podemos notar cómo el Señor dio instrucciones a Moisés acerca de cómo debían de presentarse los sacerdotes, aquellos hombres que ministraban al Señor durante los sacrificios. Dice la palabra que tenían que ir vestidos de una manera especial, con esa túnica diseñada por el Señor. Por lo tanto, un aspecto importante a considerar para presentarse delante de Dios tiene que ver con vestiduras blancas. Sin estas vestiduras, nadie puede presentarse delante de la presencia del Señor. La iglesia, por su fe en Cristo, por haber sido lavada con la sangre del Cordero, se le ha concedido que se vista de vestiduras blancas. Pero a estos israelitas se les concede estas vestiduras también por su fe en el Señor, por ser parte del pueblo de Israel y de poner confianza en Dios. Se les da estas vestiduras sacerdotales para que se presenten ante el Señor. Por ello, mis amados hermanos, hoy que vivimos bajo este tiempo de la gracia, podemos recibir esas vestiduras, ese manto de justicia, para poder ocupar un lugar delante del Señor mediante la fe en Cristo Jesús. No son por méritos propios o humanos. Hay hombres que hacen obras, que donan dinero, que ofrecen dinero, que hacen obras de caridad. Hombres
que lastiman sus cuerpos pensando que de esta manera van a estar cerca de Dios, pero la palabra nos enseña que el hombre solamente puede acercarse al Señor mediante Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Y Él dice en su palabra que Él es el camino, Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Por ello, mis amados hermanos, para entrar como iglesia, como la esposa de Cristo, hemos de ir ataviados con vestiduras blancas. Y los israelitas que son salvos durante ese periodo de gran tribulación por su fe, por el reconocimiento a Jesucristo como su Mesías, se le dan vestiduras blancas para estar en la misma presencia de Dios. Aquí también podemos preguntarnos por qué se les dice que debían de descansar todavía un poco de tiempo. Hemos dicho que Dios en su soberanía conoce los tiempos y ha establecido tiempos para el hombre, y el Señor les dice que debían de completar el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Es importante entender este pasaje para saber a quién se refiere la Escritura. Y la Biblia, la palabra del Señor, hablando acerca del pueblo de Israel, siempre el Señor se refiere a su pueblo como su siervo. Vamos a ver esta parte de la Escritura ahí en el libro de Isaías, en su capítulo 44. Y como este pasaje hay muchos en donde se describe al pueblo de Israel como el siervo de Dios, como siervos de Dios. Isaías 44, 21 dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. ¿Qué notamos en la palabra de Dios? Que al pueblo de Israel siempre Dios se refiere a él como sus siervos. Ciertamente somos siervos de Dios. Aún la iglesia, los redimidos del Señor, somos siervos. Pero al pueblo de Israel se le distingue de una manera muy, muy especial como siervo de Dios. Siervo mío eres tú, le dice Dios a Israel. Acuérdate, Israel, no me olvides. Y también lo vemos en el versículo 45. Versículo 4 dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Entonces nos damos cuenta que al pueblo de Israel se le da este nombre muy, muy especial: siervo. Tú eres mi siervo, ustedes son mis siervos, hablando del pueblo de Israel. Por lo tanto, aquella palabra de la apertura del quinto sello, cuando el Señor les dice y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entendemos entonces que estos hombres que aparecen bajo el altar hace alusión de manera específica al pueblo de Israel, pero también hace referencia a la palabra hermanos. Con esto entendemos que mucha gente seguirá la fe del pueblo de Israel y serán salvos por poner su confianza en el Cordero de Dios.
A estos, la palabra de Dios describe como los invitados a las bodas del Cordero. Entonces recordemos la vida de un matrimonio. Cuando hay un matrimonio, siempre va a estar el novio, va a estar la novia y van a estar los invitados. Entonces entendemos que Cristo el novio espera a su iglesia, se la lleva en ese arrebatamiento glorioso y la iglesia es vestida con ropas de gala. La iglesia que hoy en estos tiempos pone su fe en Cristo, es lavada con la sangre de Cristo, recibe el nombre de la iglesia, recibe el nombre de la esposa de Cristo, la novia del Señor. Pero los invitados podemos entender que son todos aquellos que salen de esa gran tribulación, que lavan sus ropas en la sangre del Cordero y que siguen al Señor a una costa de su propia vida. Por ello se les dice a aquellos hombres que deben de esperar hasta que se complete el número de los que han de ser muertos como ellos. Recuerden que ya no es la iglesia, porque la iglesia ya está con el Señor. Entonces aquellos siervos con siervos hace alusión al pueblo de Israel y hermanos hace referencia a todas aquellas naciones que durante ese periodo de tribulación depositarán su fe en el Señor. Dice la palabra del Señor que Dios edificó su iglesia en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia se encuentra con el Señor y las puertas del infierno ya no tienen autoridad sobre la iglesia. Vimos cómo en la apertura del cuarto sello aparece ese caballo amarillo, color de los muertos, y el jinete que lo monta, dice, recibe el nombre de muerte, y atrás de él viene el Hades, que significa infierno. Pero para ese entonces el Hades ya no tiene autoridad ni potestad sobre la iglesia. Por ello entendemos entonces que en la apertura del quinto sello, esos hombres que aparecen bajo el altar son aquellos que salen de ese gran periodo conocido como gran tribulación, y tiene que ver en su gran mayoría con el pueblo de Israel. Ellos son los bienaventurados, ellos son los felices, ellos son los invitados a las bodas del Cordero que se va a efectuar en el cielo. Vean, mis amados, qué gran privilegio tenemos hoy nosotros como iglesia. No esperemos, no rechacemos el tiempo de la gracia, que como hemos dicho han transcurrido más de 2000 años y sabemos que el Señor está a las puertas. Las señales se han venido cumpliendo al pie de la letra. Todo lo que el Señor dejó escrito en su palabra, hablando de guerras, de pestes, de hambres, de terremotos, de falsos cristos, de falsos profetas, hoy se están cumpliendo delante de nuestros ojos. El aumento de la ciencia, todo ello nos hace ver que el Señor está a las puertas y que el rapto, la venida del Señor por su pueblo será en un instante, pero a nosotros la iglesia ese momento no nos puede sorprender como ladrón en la noche. Por eso la invitación de Dios de estar velando y de estar orando para que seamos dignos de escapar de estos tiempos.
mas veamos cómo el Señor prolonga su misericordia para con el pueblo de Israel. Como dice la Escritura, serán salvos. Quiero terminar con este pasaje de Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amados hermanos, no despreciemos la voz de Dios. Hoy es el día de salvación. A todos aquellos que reciben a Jesús son llamados a formar parte de la esposa del Cordero. No esperemos esos tiempos de gran tribulación, porque serán tiempos de angustia, de dolor, y aún los que sean salvos será a costa de su vida. Pero dice la palabra que ellos no serán más parte de la esposa del Cordero, sino serán los invitados a las bodas del Cordero. Hay una gran diferencia entre ser la esposa del Cordero y ser un invitado a las bodas del Cordero. Por ello la palabra del Señor nos enseña que estos hombres van a ser los reyes y sacerdotes y que gobernarán juntamente con Cristo en ese periodo conocido como el reino milenial. Pero es importante que nosotros hoy permanezcamos firmes al Señor, permanezcamos fieles al Señor, y sea que vivamos o sea que muramos, entendemos que somos de Dios. Por ello, mis amados hermanos, aquellos que han pasado por luto, por dolor, que han perdido a un ser querido, si ellos han muerto, han dormido en el Señor, recuerden que ellos están gozando de la presencia de Dios, como Pablo lo expresara en los versículos que leíamos hace un momento, que el estar con Cristo es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y si aquel familiar que ha partido y está con el Señor pudiera hablarnos, Él nos diría: no te preocupes, no llores, no te angusties, porque yo estoy en un lugar maravilloso. Por eso, iglesia, consuélate en el Señor. Y en estos tiempos a los cuales la Biblia está llamando tiempos de dolores, principio de dolores, permanezcamos firmes en el camino del Señor. No permitas que otro tome tu corona. La iglesia inició en cuanto a su edificación con la predicación de Cristo, de sus apóstoles, y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Mas Dios tendrá misericordia de su pueblo Israel, y serán salvos por su fe en el Cordero, por reconocerle como su Mesías. Salvación y vida habrá en esos tiempos de angustia, mas será a costa de la vida. Hoy es cierto, hay mártires, hay hombres, hay cristianos que mueren y que están con el Señor, pero en ese periodo de gran angustia, de gran tribulación, la persecución, la muerte será tan tremenda, tan violenta, pero aún así Dios tendrá misericordia de aquellos que pongan su fe en el Señor. Por eso, iglesia, no esperes esos tiempos de angustia, de dolor, de tribulación. Hoy acércate a los pies del Señor. Ríndele tu vida a Jesucristo. Tú que te has apartado como el hijo pródigo y has malgastado tu herencia y estás sufriendo derrota y vergüenza por causa del pecado,
Yo quiero decirte que el Padre Celestial te está esperando con los brazos abiertos. Vengamos al Señor. Acerquémonos al trono de la gracia y descansemos en los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Iglesia, busca a Dios. Iglesia, no desprecies al Señor. Acércate, hónrale, búscale, y el Señor tendrá de ti misericordia. Iglesia, mis amados, deseándoles muchas bendiciones de Dios para sus vidas. Estemos orando unos por otros. Oremos por nuestros hermanos que están pasando por enfermedad, que están internados en algún hospital debido al COVID-19. Llevemos en oración a nuestros hermanos, a nuestras familias, y oremos para que el Señor se lleve toda peste y toda enfermedad. Iglesia, adelante en la obra del Señor. Dios te bendiga y que todos tengamos una excelente tarde y una bendecida semana. Gracias. Dios les bendiga.